Amigos, bienvenidos al primer video del 2024, yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y por supuesto hoy hablaremos de las nuevas noticias del capítulo 3 de Poppy Playtime. Después de muchísimo tiempo, por fin se han revelado nuevas cosas como el precio final para el nuevo capítulo, la existencia de nuevos personajes nunca vistos que saldrán en el capítulo 3, conceptos épicos de los Smiling Creatures y seguramente las posibles fechas del nuevo tráiler y su fecha de lanzamiento. Así que amigos, sean bienvenidos a las Playtime News. Y gente, comencemos pues con este video. Primero que nada, todas estas noticias salen del Discord oficial de Poppy Playtime, que les recomiendo lo sigan para ver de vez en cuando qué comentan los creadores, y claro, entrar a mi grupo de WhatsApp donde yo les coloco todo al momento y lo mejor de muchos otros juegos también. Así que amigos, están totalmente invitados, link acá abajo en la descripción. Pero bueno, empezando con todo esto, Zach, el CEO de Moff Entertainment, nos comentó que el precio final para el capítulo 3 de Poppy Playtime será de nada más y nada menos que $9.99, prácticamente $10, y lógicamente dependiendo del país que ustedes sean, pues se va a hacer el intercambio pues del dinero de su región. Así que o puede salir un poco más caro dependiendo que tan bien esté el dólar en su país, o puede salir bastante barato. Así que amigos, este capítulo 2 va a tener un precio bastante similar al que tiene el capítulo 2, y siendo totalmente honesto no lo veo absolutamente nada mal, ya que realmente el capítulo va a ser mucho más grande y por supuesto a comparación del anterior tendrá muchísimas más cosas, y tener un precio similar la verdad es que no lo veo nada loco. Además, por supuesto que me parece bastante correcto el precio, ya que irse por un precio extremadamente elevado como lo hacen algunos otros juegos seguramente ya no iba a ser tan atractivo para todos los usuarios del Poppy Playtime. Así que muy bien por la gente de Moff Entertainment, manteniendo un precio ahí más o menos aceptable, y para cuando ya vaya a salir digamos que la colección completa de todos los capítulos seguramente tendremos un precio bastante bueno. Horas más tarde amigos, más gente de la comunidad comenzó a preguntarle muchísimas cosas a Zach, entre ellas cuál era su personaje favorito del siguiente capítulo, a lo que Zach nos comentó que aún en ningún lado hemos visto este nuevo personaje al cual él digamos que hace referencia como su personaje favorito, ya que seguramente se nos va a presentar en el próximo tráiler y seguramente lo podremos ver, o incluso hasta que salga el capítulo 3 y lo estemos probando, por así decirlo, como estas habilidades que vaya a tener o por qué Zach está tan emocionado con esta salida del nuevo personaje. Por supuesto, ya saben que la gente de Moff Entertainment siempre nos sorprende con personajes nunca vistos, con juguetes increíbles que habitan en las profundidades de la fábrica. Sin duda me deja pensando qué tipo de personaje puede ser su favorito realmente, ya que Catnap y Dog Day son personajes como que llaman muchísimo la atención, pero si tiene un favorito además de ellos dos, que son personajes que mucha gente de la comunidad ya los quiere, pues quién sabe quién rayos podría ser y qué poderes o habilidades podría llegar a tener. Por supuesto también amigos, la gente comenzó a preguntar sobre el siguiente tráiler del capítulo 3. Después de tanto tiempo de espera, Zach junto con otro desarrollador nos menciona que sale este mismo mes el siguiente tráiler. Pero esto es súper importante, ya que el siguiente tráiler tendrá la fecha definitiva de la salida del capítulo 3. Así es lo que todos estábamos esperando desde hace tiempo, por fin tendremos la fecha oficial. Así que el día que salga, ya saben, reaccionaremos aquí en el canal día 1 al tráiler, para que no se olviden suscribirse y dejar su poderoso like, y ya digamos que estamos totalmente emocionados todos por el siguiente capítulo, aunque nos sorprendería que lo retrasaran por alguna cosa, ya saben, 10 horas después de la fecha oficial que ellos digan, pero por supuesto ya estamos acostumbrados a todos estos retrasos, pero ojalá no vuelva a suceder. Así que amigos, ya lo saben, prácticamente el siguiente tráiler del capítulo 3 va a tener la fecha oficial de salida, y seguramente vamos a tener algunas otras cosas o sorpresas épicas en el mes de enero. Ahora bien, otra cosa súper importante que pasó en estas últimas noticias, en todos estos meses que he estado un poco desaparecido, pues salieron los conceptos de todas las casas de los Smiling Creatures, los nuevos personajes que, seamos honestos, se ven increíbles, todas sin excepción, con la temática de cada uno de los personajes. Y claro, déjenme acá abajo en los comentarios cuál es su favorita. Solo espero que sean como tal canon todas, ya que pues a veces ocurre que son digamos que conceptos que terminan siendo desechados y solo existían digamos
digamos que para ver cuál podría ser como el líder de los Smiling Creatures. Y pues digamos que hasta ahorita canon sabemos que se quedó la de Dog Day, pero ojalá existan todas y cada una de estas nuevas casitas. Y como pueden apreciar, amigos, tenemos las siguientes cajas de los Smiling Creatures. Para comenzar con Catnap, que tiene su casita típica de los, digamos que juguetes que son para los gatos, donde se están subiendo constantemente. Es idéntica y además que tiene como timbre como si fuese un pequeño ratoncito. Tenemos por supuesto para otro personaje, para Hoppy Hopscotch, el conejo, pues básicamente es una zanahoria bastante representativa de él y la verdad está muy genial. Seguido de esto tenemos otro personaje súper importante, aquí se llamaba Kiken Chicken, y pues básicamente esta casita la verdad le queda bastante bien, es como si estuviese prácticamente en una granja, se ve muy bien y su concepto me gusta, como en la parte de arriba tiene esta cosa que indica para dónde está tirando el viento, bastante genial. Por supuesto tenemos la de Crafty Corn, que es otro personaje súper importante, que parece tal cual un castillo medieval, porque pues es un unicornio, de eso como el mismo estilo, la verdad se ve muy genial. Por supuesto tenemos el, digamos que pequeño cuarto de Bobby Bear Hug, donde hace referencia a la miel, ya que es un oso y a los ositos siempre les ha encantado la miel. Tenemos la casa de Dog Day, que esta sería como la casa oficial, se podría decir, que hemos visto hasta el momento del capítulo 3, que básicamente es la casa para un perro, pero en dimensiones mucho mayores. También tenemos la casa de Picky Piggy, la cerdita, que prácticamente es como si fuese una granja. Y un dato bastante curioso es como todo alrededor está lleno de lodo, pues a los cerdos siempre les ha gustado bañarse en el lodo. Y por último, amigos, tenemos nada más y nada menos que la casa del bueno de Bubba Bua Fan, el personaje más inteligente de todos los Smiling Creatures, que tiene como una casita en la playa bastante tropical y bastante genial. Así que, amigos, no sé ustedes, déjenme acá abajo en los comentarios cuál es su favorita, porque están increíbles. Pero bueno, amigos, hasta aquí las noticias importantes de Poppy Playtime en estas Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime hasta el momento. Muchísimas gracias nuevamente por ver, no olvides dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte si es que aún no lo estás. Y claro, seguir el grupo de WhatsApp, donde estamos colocando todas las noticias al toque para que estén enterados de todo. Así que, amigos, se cuidan, se bañan, chao. Y por supuesto, amigos, como mención honorífica, sí han ocurrido muchas otras cosas del Poppy Playtime, entre ellas que sí va a salir para Xbox, próximamente saldrá algunas cosillas interesantes, pero lógicamente primero tienen que portear el capítulo 2 a las otras plataformas. También salió que hubo unas actualizaciones más 18 por error al parecer, o la gente de Muff Entertainment no sabían que estaban actualizando el capítulo 3 y que nosotros nos enteraríamos gracias a la base de datos de Steam. Esa nota pues no la quiero comentar en un video, se las dejo en la comunidad del canal. Y pues algunas otras cosas interesantes que se vienen al capítulo 2 y capítulo 3.